Muy buenos días, jóvenes. Gracias por estar en la clase de psicología. Esta mañana vamos a iniciar con un nuevo tema que se denomina los principios básicos en la resolución de conflictos. Vamos a ver varios conceptos. El concepto de cultura de paz, el conocimiento del otro, ¿verdad? Para evitar prejuicios. También cómo Naciones Unidas considera que se debe fomentar la cultura de paz, entre otros conceptos que vamos a ver esta mañana. Así que muy atentos. Vamos a iniciar con el concepto de la cultura de paz, ¿verdad? Siempre habrá conflictos entre humanos, esto es inevitable. Sin embargo, las personas y los grupos pueden aprender a prevenir que dichos conflictos se vuelvan destructivos. Para ello es necesario participar en la construcción de una cultura de paz. ¿Pero qué es la cultura de paz? Las Naciones Unidas definen la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, ¿verdad? Los grupos y los estados. Este es un estilo de vida que atañe no solo a las personas, sino a los grupos y a las naciones. Para las Naciones Unidas, la cultura de paz se desarrolla en las siguientes áreas: la educación, el desarrollo económico y social sostenible, el respeto de todos los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la participación democrática, la comprensión, tolerancia y solidaridad, la comunicación participativa y libre circulación de la información y conocimientos, y la paz y seguridad internacionales, ¿verdad? Bajo esos conceptos o premisas o a través de ellos se fomenta la cultura de paz. Ahora bien, el conocimiento del otro es sumamente necesario, ¿verdad? Uno de los principios fundamentales es tener un conocimiento adecuado y correcto de la otra persona. Buena parte de los conflictos inicia con una visión ilimitada y distorsionada de los demás. ¿Qué implica esto? Hay dos visiones, está una visión limitada y está una visión distorsionada, ¿verdad? En la visión limitada solo se conocen algunas facetas de la otra persona o grupo, ¿verdad? Yo lo saludo, lo veo, conozco su nombre, pero no sé más detalles de esta persona. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Solo se sabe que escucha determinada música. Puede que le guste el rock, por ejemplo, pero no se sabe que es un voluntario en un programa de alfabetización. Ahora bien, en una visión distorsionada se ha recibido la información falsa de la otra persona, ¿verdad? Es decir, o se magnifican sus rasgos negativos y se minimizan los positivos. Por ejemplo, como esta persona escucha música rock, se dice que también consume alcohol y que va a un culto secreto, etcétera, que es mala persona, que puede que tenga tatuajes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se hace un prejuicio de la persona sin tener mayor conocimiento de cómo es en realidad. Ahora bien, las herramientas indispensables para el conocimiento del otro son cuatro, ¿verdad? En la primera tenemos que es desarrollar las habilidades para el diálogo. Debemos desarrollar habilidades para poder conversar con el otro. En la segunda, eliminar las prácticas personales y grupales de crear y compartir prejuicios, lo que ya veníamos platicando, ¿verdad? Es eliminar los prejuicios de entrada. No debemos de juzgar, no debemos de crearnos prejuicios de las otras personas, ¿verdad? Y en el tercero, si se piensa o teme algo de alguien, acudir primero a esa persona, ¿verdad? O preguntar, o tratar de indagar, conocer antes de tomar una decisión o antes de hacernos un prejuicio erróneo de la persona. En el punto 4 hay que desarrollar actitudes de empatía, ¿verdad? Es decir, poder colocarnos en lugar del otro y por lo tanto esto disminuirá el egocentrismo que sentimos y por lo mismo disminuirá también aquellos, ¿cómo se dice?, malos entendidos que puedan haber, de los cuales se puede generar un conflicto, ¿verdad? Ahora bien, en noviembre de 1982, en plena Guerra Fría,
Samantha Smith, estadounidense de 10 años, le escribió una carta al líder de la Unión Soviética, Yuri Andropov, exponiéndole sus temores por una guerra nuclear. Estuve preocupada pensando en la posibilidad de que Rusia y los Estados Unidos se involucren en una guerra nuclear. ¿Votará por la guerra o no? Si no, por favor cuénteme cómo ayudará a evitar una guerra. Samantha Smith. Educadamente, Andropov contestó su carta y luego la invitó a conocer su país. Tras este viaje, Samantha se convirtió en una activista por la paz mundial. Y le respondió: tu pregunta es la más importante de las que puede hacer cualquier persona inteligente. Te responderé seria y honestamente. Sí, Samantha, nosotros en la Unión Soviética tratamos de hacer todo lo posible para que no haya guerras en la Tierra. Yuri Andropov. Muy bien. Entonces, después de conocer este ejemplo, veremos que es importante, muy importante para nosotros conocer la memoria y la historia de nuestros países, ¿verdad? Saber lo que el otro ha vivido también en los casos de los conflictos, ¿verdad? Sus conflictos anteriores, sus decepciones, traumas y expectativas. Esto permite tratarlo con más consideración y puede, si no, evitar un conflicto, como ya decíamos, ¿verdad? Sentar las bases para una buena negociación. Por ejemplo, ante una disputa laboral, no se puede esperar la misma respuesta de alguien que vivió en un hogar en el que se practicaba el diálogo a quien experimentó un ambiente de violencia. No se puede, ¿verdad? Entre los grupos, conocer la historia de una sociedad puede facilitar el abordaje de las diferencias. Por ejemplo, tras los acuerdos de paz en El Salvador, los mediadores enviados por las Naciones Unidas debían considerar un trato diferente hacia las personas que habían sido víctimas de masacres como la del Mozote, ¿verdad? Y a quienes habían sido sus victimarios. Hay una frase aquí que se llama perdón y olvido, ¿verdad? En países que han vivido una guerra civil es frecuente preguntarse si vale la pena investigar crímenes del pasado o de lesa humanidad, como se les denomina, ¿verdad? O en nombre de la reconciliación, dejarlo todo en el olvido y pasar la página. El tema siempre es polémico, sin embargo, el pensamiento del filósofo Jorge Santayana es muy iluminador. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Por eso es muy importante conocer nuestro pasado, ¿verdad? Para evitar repetir los errores. Por ello es más constructivo para una persona, un grupo o una sociedad entera aprender de su pasado, leerlo, comprenderlo con valor para no caer en los mismos errores. Bye. Vamos a dejar hasta acá el tema para no crear confusión en los conceptos. Espero que ustedes hayan comprendido y si no me preguntan, estoy en WhatsApp o en Classroom, ¿verdad? Vamos a dejar una tarea como siempre de los contenidos en Classroom, así que les pido que la contesten antes de finalizar la clase. Buenos días, chicos.